Hay una idea muy extendida que hace más daño del que parece, que el autocontrol es una cualidad que algunas personas tienen y otras no. Como si fuera un rasgo fijo, algo casi genético. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo soy impulsivo, yo no sirvo para disciplinarme. Y con eso, muchas personas se rinden antes de empezar. Pero el autocontrol no es un talento, es un músculo. Y como todo músculo, no se fortalece con discursos motivacionales ni con promesas grandilocuentes. Se fortalece con entrenamiento cotidiano, invisible, repetido. No cuando todo está bien, sino precisamente cuando no lo está. Cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se entrena de verdad. El problema es que casi nadie te explicó esto así. Te dijeron que tenías que ser más disciplinado, ponerle ganas, quererlo más. Pero no te enseñaron cómo funciona el autocontrol en la vida real, dentro del cuerpo, dentro de la mente, dentro de un día normal lleno de estímulos, distracciones, emociones y tentaciones. Porque el autocontrol no se activa en momentos épicos. Se activa en decisiones pequeñas, en microsegundos, en elecciones que parecen irrelevantes, pero que, acumuladas, construyen quién eres. Y aquí aparece algo clave que cambia por completo la perspectiva. No entrenas autocontrol para ser perfecto. Lo entrenas para ser libre. Libre de reaccionar automáticamente. Libre de hacer siempre lo mismo aunque no te convenga. Libre de sentir un impulso sin tener que obedecerlo. Eso es libertad psicológica. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reaccionando al estrés, al cansancio, al aburrimiento, a la ansiedad, a la comparación, a la frustración. Y luego se culpan por las decisiones que toman en ese estado. Pero nadie puede tomar buenas decisiones desde un sistema nervioso desbordado. Por eso entrenar el autocontrol no empieza por controlarte. Empieza por entenderte. Entender que no eres débil por ceder. Eres humano. Entender que no fallas porque te distraes. Estás sobreestimulado. Entender que no te falta disciplina. Te falta estructura interna. El autocontrol no es rigidez. Es regulación. Es la capacidad de pausar entre el impulso y la acción. Y esa pausa se puede entrenar. Pero no como te han hecho creer. No se entrena imponiéndote castigos ni metas imposibles. Se entrena creando fricción donde hoy hay automatismo. Se entrena haciendo consciente lo que hoy ocurre en piloto automático. Y aquí quiero decirte algo importante desde el inicio, sin adornos. Si intentas entrenar tu autocontrol solo cuando estás motivado, vas a fracasar. Porque la motivación es volátil. El autocontrol se entrena cuando no hay motivación. Se entrena cuando el cuerpo quiere irse por el camino fácil y tú eliges, aunque sea por segundos, quedarte. Eso no se siente heroico. Se siente incómodo. Pero ese tipo de incomodidad es constructiva. La primera forma real de entrenar tu autocontrol diario no tiene que ver con hacer más, sino con retrasar. Retrasar una respuesta. Retrasar una gratificación. Retrasar una huida. No se trata de decirte no puedo. Se trata de decirte todavía no. Ese todavía no es oro puro para el cerebro, porque le enseña algo nuevo, que el impulso no manda, que la emoción no es una orden, que el deseo puede esperar. Y aquí entra algo neuropsicológico importante, pero dicho de forma simple. Cada vez que retrasas un impulso, aunque sea poco, estás fortaleciendo las conexiones cerebrales que te permiten elegir. No reprimir. Elegir. No es lo mismo reprimir que elegir. Reprimir es empujar algo hacia abajo con fuerza. Elegir es sostener la incomodidad sin actuar automáticamente. Y el cuerpo aprende esa diferencia. Por eso no necesitas empezar con grandes cambios. De hecho, los grandes cambios suelen romper el entrenamiento. Necesitas empezar con decisiones tan pequeñas que tu mente las subestime. Esperar un minuto antes de agarrar el teléfono. Respirar antes de responder un mensaje que te activó. Terminar una tarea incómoda antes de distraerte. Esas decisiones parecen insignificantes. No lo son. Son repeticiones. Y el cerebro aprende por repetición, no por intención. Aquí es donde muchas personas se frustran. Porque quieren sentir el autocontrol como algo fuerte, sólido, evidente. Pero al inicio se siente débil, torpe, incómodo, como si no sirviera. Y justo ahí es donde se está entrenando. El error más común es pensar que el autocontrol debería eliminar el deseo. No, el deseo va a seguir ahí. El impulso va a seguir apareciendo. La emoción va a seguir subiendo. El entrenamiento no consiste en que no aparezcan, sino en que ya no te arrastren. Y eso cambia tu relación contigo. Porque empiezas a confiar en algo interno que antes no sentías. Empiezas a notar que no todo depende de cómo te sientes en el momento.
que puedes actuar desde un lugar más estable, incluso cuando el cuerpo quiere otra cosa. Eso no te vuelve frío, te vuelve dueño de ti. A lo largo de este recorrido vamos a entrar en formas muy concretas, muy cotidianas, muy reales de entrenar ese autocontrol sin convertirte en alguien rígido, obsesivo o agotado. No como técnicas sueltas, sino como hábitos mentales que se integran a tu vida diaria. Pero antes de avanzar, hay algo que necesito que entiendas con claridad, porque sin esto todo lo demás se distorsiona. Entrenar autocontrol no es pelear contigo. Es dejar de abandonarte. Es elegir, una y otra vez, no hacerte daño a largo plazo por aliviarte a corto plazo. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es uno de los actos de respeto propio más profundos que existen. Si algo de esto ya empieza a incomodarte, es buena señal. Significa que no estás escuchando esto desde la teoría, sino desde tu experiencia real. Quédate, porque el autocontrol que de verdad transforma no se siente como cárcel. Se siente, con el tiempo, como una forma muy concreta de paz interna. Hay una verdad incómoda que casi nadie acepta al principio. El autocontrol no falla cuando eres débil, falla cuando estás agotado. No agotado físicamente, sino mentalmente. Cuando llevas horas decidiendo, reaccionando, adaptándote, conteniéndote, respondiendo estímulos. En ese estado, tu cerebro no está eligiendo mal porque seas irresponsable, está eligiendo rápido porque ya no tiene recursos. Por eso el autocontrol no se rompe en los grandes momentos, se rompe en los pequeños. En ese solo un rato más, en ese no pasa nada, en ese mañana empiezo, en ese me lo merezco. Y no porque esas frases sean falsas, sino porque aparecen cuando tu sistema ya está saturado. Aquí es donde entra la segunda forma real de entrenar tu autocontrol diario, y es una de las más poderosas aunque casi nadie la usa bien. Aprender a administrar tu energía mental, no tu fuerza de voluntad. La mayoría de las personas cree que el autocontrol es empujarse. Pero empujarte cuando estás drenado no te hace fuerte, te rompe. El autocontrol real se entrena aprendiendo a no llegar siempre al límite. Hay decisiones que no deberías tomar cuando estás cansado. Hay impulsos que no deberías negociar cuando estás saturado. Y no reconocer eso es una forma silenciosa de sabotaje. Entrenar autocontrol aquí no significa decirte aguanta. Significa decirte esto no lo decido ahora. Eso ya es autocontrol. Postergar una decisión impulsiva no es huir, es protegerte. Es entender que tu yo cansado no es tu mejor versión para elegir. Y ese respeto interno cambia completamente la relación contigo. Aquí aparece algo muy concreto que puedes empezar a notar hoy mismo. ¿En qué momentos del día fallas más contigo? No en qué fallas, sino cuándo. Al final del día. Después de trabajar. Cuando estás solo. Cuando estás sobreestimulado. Cuando estás emocionalmente cargado. Esos patrones no son casuales. Son puntos de agotamiento. Y entrenar autocontrol no es eliminar esos puntos, es anticiparlos. Cuando sabes que a cierta hora tu autocontrol baja, puedes dejar de exigirte decisiones heroicas ahí. Puedes preparar el entorno. Puedes reducir estímulos. Puedes simplificar elecciones. Eso no es debilidad, es inteligencia psicológica. El cerebro humano toma miles de microdecisiones al día. Cada una consume recursos. Y cuando esos recursos bajan, el cerebro vuelve a lo conocido, a lo inmediato, a lo que da alivio rápido. No porque quiera sabotearte, sino porque está diseñado para conservar energía. El autocontrol no pelea contra eso. Trabaja con eso. Aquí hay una idea clave que suele cambiarlo todo. No te saboteas porque te falta autocontrol, te saboteas porque te pones en contextos donde el autocontrol ya está agotado. Y cambiar el contexto es parte del entrenamiento. Apagar una notificación no es pereza. Dormir mejor no es falta de ambición. Comer de forma más estable no es banal. Son decisiones que protegen tu capacidad de elegir. El autocontrol empieza mucho antes del impulso. Empieza en cómo organizas tu día, tu entorno, tus ritmos. Y eso es entrenamiento invisible. Hay personas que se culpan por no resistir tentaciones, pero nunca se preguntan por qué viven permanentemente expuestas a ellas cuando están más vulnerables. Eso no es autocontrol, es desgaste. Entrenarte aquí implica algo muy concreto y muy incómodo para el ego, aceptar que no eres infinito, que no puedes con todo, que tu mente necesita pausas reales, no solo distracciones. Porque distraerte no descansa tu autocontrol. Solo lo anestesia. Descansar de verdad es reducir estímulo, no cambiar de estímulo. Y cuando empiezas a hacer eso, ocurre algo interesante. Los impulsos no desaparecen, pero llegan con menos fuerza. No porque tú seas más fuerte, sino porque tu sistema está menos desbordado.
Aquí el autocontrol deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como claridad. No claridad total, pero suficiente para elegir mejor. Y hay algo muy importante que quiero que escuches sin suavizarlo. Entrenar autocontrol también implica aceptar que a veces vas a fallar. Pero fallar distinto. Fallar con conciencia. Fallar sin autoataque. Porque castigarte después de ceder no entrena autocontrol, lo debilita. Te deja más cansado, más frustrado, más impulsivo. El entrenamiento real es observar. Cedí porque estaba agotado, no cedí porque soy un desastre. Esa diferencia es enorme. Porque desde la observación puedes ajustar. Desde el castigo solo repites. Más adelante vamos a entrar en cómo entrenar el autocontrol directamente sobre el diálogo interno y la atención, ahí donde nacen la mayoría de los impulsos. Pero antes de seguir avanzando quiero que te quedes con esta verdad simple, pero poderosa. El autocontrol no se demuestra cuando te fuerzas más. Se demuestra cuando aprendes a cuidarte antes de romperte. Y cuando empiezas a entrenar desde ahí, algo cambia profundamente. Dejas de verte como alguien que falla y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a gobernarse. Y eso, aunque todavía no se nota fuera, ya es una forma muy real de fuerza. Hay un punto donde el entrenamiento del autocontrol deja de tener que ver con lo que haces y empieza a tener que ver con cómo te hablas. Y este punto es mucho más determinante de lo que parece, porque la mayoría de las personas pierde el control no por el impulso en sí, sino por la historia que se cuenta justo antes de ceder. Esa historia suele ser rápida, automática, casi invisible. Frases internas que aparecen sin que las cuestiones, ya fue, solo esta vez, no pasa nada, me lo merezco, igual siempre termino igual. No suenan graves, no parecen peligrosas, pero son el lugar exacto donde el autocontrol se rompe. Porque ahí no estás decidiendo, estás justificando. Y justificar es distinto a elegir. El cerebro adora justificar porque justificar alivia la tensión interna. Te permite actuar sin cargar con la incomodidad de la contradicción. El problema es que cada vez que te justificas para hacer algo que sabes que no te conviene, entrenas exactamente lo contrario al autocontrol, entrenas la evasión. Por eso la tercera forma real de entrenar tu autocontrol diario ocurre en un lugar muy específico, el diálogo interno previo a la acción. No después. No cuando ya pasó. Antes. Ese momento en el que sientes el impulso y empieza la negociación mental. Ahí es donde se gana o se pierde. Pero no como imaginas. No se gana gritándote, no lo hagas. No se gana imponiéndote fuerza. No se gana atacándote. Se gana cambiando el tipo de conversación. La mayoría de las personas se habla desde dos extremos. O se permite todo o se castiga por todo. Y ambos extremos fallan. El primero porque no hay límites. El segundo porque genera rebeldía interna. El autocontrol real aparece cuando empiezas a hablarte como alguien que se respeta, no como alguien que se vigila. Y eso suena simple, pero no lo es. Hablarte con respeto implica reconocer el impulso sin convertirlo en enemigo. Implica decirte algo como, entiendo por qué quieres esto ahora, en lugar de soy un desastre por querer esto. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la respuesta del sistema nervioso. Cuando te atacas, tu cuerpo entra en defensa. Cuando te comprendes, tu cuerpo se regula. Y solo desde un cuerpo regulado puedes elegir. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que si se comprenden, se van a permitir todo. Pero ocurre lo contrario. Cuando te comprendes, ya no necesitas escapar tanto. Porque gran parte del impulso viene de una emoción no reconocida. Cansancio, soledad, frustración, vacío, aburrimiento. Y cuando esa emoción es ignorada, el impulso aparece para taparla. Entrenar autocontrol aquí no es bloquear el impulso, es atender la emoción antes de que el impulso la secuestre. Eso requiere presencia. Requiere algo tan sencillo y tan difícil como detenerte medio segundo y preguntarte, ¿qué estoy intentando aliviar ahora mismo? No para juzgarte, para entenderte. A veces la respuesta es, estoy cansado. A veces, estoy evitándome. A veces, no quiero sentir esto. Y cuando nombras eso, el impulso pierde fuerza. No desaparece, pero ya no es ciego. Aquí entra una habilidad clave del autocontrol que casi nadie entrena, tolerar la incomodidad emocional sin actuar de inmediato. No hacer nada por unos segundos. No escapar. No corregir. No tapar. Solo quedarte. Eso parece insignificante, pero es uno de los entrenamientos más potentes que existen. Porque le enseña a tu sistema algo radical, que puedes sentir sin reaccionar. Y esa es la base del autocontrol. No controlar la emoción. No eliminarla. No suprimirla. Sino permitirla sin obedecerla.
Cada vez que haces eso, aunque sea por poco tiempo, estás entrenando una capacidad profunda, la de no confundirte con lo que sientes. El problema es que vivimos en una cultura que nos enseñó a actuar rápido, a aliviar rápido, a resolver rápido. Y el autocontrol va en dirección opuesta, te pide lentitud justo cuando más quieres velocidad. Por eso se siente tan antinatural al principio. Y aquí quiero decirte algo con total honestidad. Al inicio, entrenar este tipo de autocontrol se siente peor, no mejor. Porque ya no te anestesias tan rápido. Sientes más la incomodidad. Sientes más el vacío. Sientes más la ansiedad. Y mucha gente abandona ahí, pensando que no sirve. Pero en realidad, ahí es donde empieza a servir. Porque el alivio que viene después ya no es químico ni inmediato. Es más estable, más limpio, más duradero. Viene de haberte sostenido sin traicionarte. Y eso construye algo que no se compra ni se improvisa, confianza interna. Empiezas a confiar en que puedes atravesar estados incómodos sin romperte. Empiezas a confiar en que no necesitas huir de ti. Empiezas a sentir una solidez nueva, silenciosa, que no depende de la motivación. Ese tipo de confianza cambia la forma en que te relacionas con tus impulsos. Ya no les tienes tanto miedo. Ya no te dominan tanto. Porque sabes que puedes estar con ellos sin perderte. Y aquí ocurre algo muy importante. El autocontrol deja de sentirse como renuncia y empieza a sentirse como elección. No eliges desde la rigidez. No eliges desde la culpa. Eliges desde el respeto propio. Y eso se nota. Se nota en cómo te mueves. En cómo decides. En cómo te recuperas cuando fallas. Porque sí, vas a fallar. Pero fallar distinto. Fallar sin destruirte. Fallar aprendiendo. Más adelante vamos a entrar en cómo entrenar el autocontrol directamente sobre la atención, ese músculo invisible que determina qué impulso gana, y porque entrenar atención es entrenar libertad. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta verdad, aunque incomode. El autocontrol no se construye diciéndote no deberías querer esto. Se construye diciéndote puedo sentir esto sin perderme. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo muy profundo cambia. Dejas de vivir peleando contigo y empiezas a gobernarte con calma. Eso, aunque no haga ruido, es una de las formas más sólidas de poder personal que existen. Hay un nivel más profundo en el entrenamiento del autocontrol que casi nadie aborda, porque no es tan visible ni tan inmediato, la atención. No la concentración forzada, no el ponerle ganas, sino la capacidad real de dirigir tu atención cuando el impulso ya empezó a tirar de ti. Porque aquí hay una verdad clave. No pierdes el autocontrol cuando aparece el impulso, lo pierdes cuando tu atención queda secuestrada por él. El impulso, por sí solo, es solo una señal, una sensación, una activación. Se vuelve problema cuando toda tu atención se va ahí, cuando tu mente empieza a girar alrededor de eso que quieres evitar, cuando el deseo ocupa el centro del escenario y todo lo demás desaparece. Y eso no se combate luchando contra el impulso, se combate entrenando tu atención. Esta es la cuarta forma real de entrenar tu autocontrol diario, aprender a mover la atención sin huir de la experiencia. La mayoría de las personas, cuando siente un impulso fuerte, hace una de dos cosas. O se lanza directo a satisfacerlo, o intenta bloquearlo pensando obsesivamente en no hacerlo. Y ambas cosas fallan, porque en ambos casos la atención sigue atrapada ahí. Pensar no debo hacer esto sigue siendo pensar en eso. El cerebro no entiende negaciones. Entiende foco. Por eso el autocontrol no se entrena eliminando pensamientos, sino redireccionando la atención de forma consciente. No para distraerte, sino para ampliar el campo. Aquí ocurre algo muy concreto a nivel interno. Cuando el impulso aparece, tu atención se estrecha. Todo se vuelve túnel. Solo existe eso que quieres, eso que te aliviaría, eso que te distraería. El entrenamiento consiste en hacer lo contrario, abrir el foco. Y abrir el foco no es huir, es volver al cuerpo. Sentir los pies en el suelo. Notar la respiración. Escuchar sonidos alrededor. Percibir tensión muscular. No como ejercicio espiritual, sino como anclaje real. Porque el impulso vive en la mente anticipando alivio, pero la regulación ocurre en el cuerpo. Cuando llevas la atención al cuerpo, algo cambia. El impulso no desaparece, pero deja de crecer. Porque ya no tiene todo el escenario para él solo. Este es un entrenamiento muy sutil, pero muy poderoso. Y al inicio se siente torpe. Sientes que no pasa nada. Que el impulso sigue ahí. Que no te calmas de inmediato. Eso es normal. Porque el objetivo no es calmarte rápido. Es no dejar que la atención sea arrastrada. Cada segundo que logras mantener una atención más amplia, estás entrenando autocontrol.
aunque luego cedas, aunque no ganes. El entrenamiento ocurre igual. Y aquí hay algo muy importante que casi nadie dice. Ceder después de haber sostenido la atención un poco no es lo mismo que ceder de inmediato. Neurológicamente no es lo mismo. Psicológicamente no es lo mismo. Internamente no se vive igual. Porque entrenaste la pausa. Y la pausa es el corazón del autocontrol. No necesitas ganar todas las batallas. Necesitas entrenar la capacidad de pausar. Eso, con el tiempo, cambia el resultado sin que tengas que forzarlo. Por eso entrenar atención no es sentarte a meditar horas. Es notar, en medio del día, cuando tu atención se secuestra. Y practicar devolverla, aunque sea por segundos. Mientras comes. Mientras trabajas. Mientras sientes ansiedad. Mientras aparece la tentación. Es un entrenamiento distribuido, no concentrado. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando entrenas la atención de esta forma, empiezas a notar antes los impulsos. Ya no te agarran tan de sorpresa. Los ves venir. Y eso te da margen. Margen para elegir. Margen para pausar. Margen para no reaccionar igual que siempre. Ese margen es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no hacer siempre lo mismo. Y con el tiempo, algo cambia en tu experiencia interna. Los impulsos se vuelven menos intimidantes. Ya no lo sientes como algo que te pasa, sino como algo que ocurre dentro de ti. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando algo te pasa, te domina. Cuando algo ocurre dentro de ti, puedes relacionarte con ello. Ahí el autocontrol deja de ser una lucha y se convierte en una habilidad. No perfecta, no constante, pero entrenable. Y aquí quiero que te quedes con algo muy concreto, muy aplicable, muy real. La próxima vez que sientas un impulso fuerte, no intentes vencerlo. Intenta ver cuánto tiempo puedes sostener la atención sin actuar. No como reto, como observación. Tal vez sean 10 segundos. Tal vez 30. Tal vez 1 minuto. Eso ya es entrenamiento. No importa si luego actúas. Importa que entrenaste la pausa. Importa que no fuiste automático. Importa que no te abandonaste del todo. Más adelante vamos a entrar en cómo integrar este entrenamiento con decisiones diarias, identidad y hábitos, y porque el autocontrol sostenido no nace de la rigidez, sino de una relación distinta contigo mismo. Pero antes de avanzar, deja que esta idea se asiente. El autocontrol no es tener menos impulsos. Es tener más espacio interno entre el impulso y la acción. Y ese espacio no aparece de golpe. Se entrena. Silenciosamente. Todos los días. Ahí es donde empieza la verdadera fortaleza mental. Hay un momento en el que el entrenamiento del autocontrol deja de sentirse como una serie de esfuerzos aislados y empieza a tocar algo mucho más profundo, la identidad. No quien quieres ser en teoría, sino quien te demuestras que eres cuando nadie te está mirando. Porque cada vez que eliges no reaccionar de forma automática, no solo estás controlando un impulso. Estás enviando un mensaje interno muy potente. Puedo confiar en mí. Y esa confianza no nace de grandes promesas, nace de microcoherencias sostenidas. Aquí entra la quinta forma real de entrenar tu autocontrol diario, y es probablemente la menos obvia, pero la más transformadora: convertir el autocontrol en identidad, no en esfuerzo. La mayoría de las personas vive el autocontrol como algo externo a sí misma. Tengo que controlarme, tengo que resistir, tengo que aguantar. Ese lenguaje ya te pone en guerra contigo. Te coloca como alguien defectuoso que necesita ser vigilado. Pero cuando el autocontrol empieza a integrarse a tu identidad, el diálogo interno cambia. Ya no es no debería, es esto no va conmigo. Y esa diferencia es enorme. Porque resistir cansa. Pero actuar desde identidad descansa. Cuando una conducta no encaja con la imagen que tienes de ti mismo, no necesitas tanta fuerza para evitarla. No porque seas rígido, sino porque hay coherencia. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que primero necesitan tener autocontrol para luego sentirse distintas. En realidad, es al revés. Empiezas a sentirte distinto porque empiezas a actuar distinto, aunque sea en cosas pequeñas. Y esas pequeñas acciones, repetidas, van construyendo una narrativa interna nueva. No una narrativa inflada. No una narrativa de superioridad. Una narrativa silenciosa de consistencia. Soy alguien que se detiene antes de reaccionar. Soy alguien que no se abandona cuando está incómodo. Soy alguien que puede esperar. Eso no se dice en voz alta. Se siente. Y cuando se siente, el autocontrol deja de ser tan pesado. Aquí aparece algo clave que muchas veces se pasa por alto. El autocontrol no se fortalece castigando los errores, se fortalece consolidando los aciertos, incluso los más pequeños.
Esperaste un minuto más antes de ceder. Respiraste antes de responder. No te hablaste mal después de fallar. Eso cuenta. Muchísimo. Pero si no lo registras, si lo minimizas, si solo ves lo que no hiciste perfecto, tu cerebro no aprende. Porque el cerebro aprende por refuerzo, no por desprecio. Cada vez que reconoces internamente una microelección coherente, estás reforzando el circuito del autocontrol. No con euforia, sino con estabilidad. Y esa estabilidad es lo que permite sostener el entrenamiento en el tiempo. Aquí hay otra verdad incómoda. Muchas personas fracasan entrenando autocontrol porque lo convierten en una prueba de valor personal. Si lo logran, se sienten bien. Si fallan, se destruyen. Y ese sube y baja emocional desgasta más que el impulso original. El autocontrol real no se mide por no fallar, se mide por cómo vuelves a ti después de fallar. Si vuelves con violencia, te debilitas. Si vuelves con comprensión firme, te fortaleces. Comprensión firme no es permisividad. Es decirte, ok, cedí, ¿qué puedo aprender de esto? No soy un inútil, no nunca voy a cambiar. Porque ese tipo de autoataque entrena impulsividad, no autocontrol. Te deja más reactivo, más cansado, más propenso a volver a ceder. El entrenamiento aquí es sutil, pero constante, elegir no romper la relación contigo cuando no cumples. Eso es autocontrol emocional. Y cuando empiezas a practicarlo, ocurre algo interesante. El autocontrol empieza a generalizarse. No solo en un hábito, sino en varios. Porque ya no depende de la fuerza de voluntad, depende de una identidad más regulada. Empiezas a notar que reaccionas menos, que eliges mejor, que te recuperas más rápido. No porque seas perfecto, sino porque ya no te desbordas tan fácil. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuanto más te tratas con respeto interno, menos necesitas controlarte de forma rígida. Porque el autocontrol ya no es una imposición, es una consecuencia. Consecuencia de una relación contigo más estable, más honesta, más adulta. No te mientes tanto. No te prometes lo que no puedes cumplir. No te exiges desde la fantasía. Te tratas como alguien real. Y ese trato cambia todo. A lo largo de este recorrido hemos ido bajando el autocontrol del pedestal de la fuerza y llevándolo al terreno de la práctica cotidiana. Y todavía nos queda integrar todo esto en la vida real, en los días comunes, en los momentos donde nadie te ve y nada parece importante. En la siguiente parte vamos a unir todo: impulsos, energía, diálogo interno, atención e identidad, para que el autocontrol deje de sentirse como una lucha y empiece a sentirse como una forma de respeto propio sostenido. Pero antes de avanzar, deja que esta idea se asiente, sin prisa. El autocontrol no es convertirte en alguien duro. Es convertirte en alguien confiable para ti mismo. Y cuando te vuelves confiable para ti, no necesitas vigilarte tanto. Te gobiernas con calma. Ahí es donde el entrenamiento mental deja de ser un esfuerzo y empieza a ser una forma de libertad cotidiana. Hay un punto del entrenamiento del autocontrol que suele pasar desapercibido porque no tiene glamour, no se siente intenso y no da una recompensa inmediata. Y sin embargo, es uno de los más decisivos: aprender a convivir con el impulso sin convertirlo en identidad. Porque muchas personas no solo sienten impulsos, se definen por ellos. Soy impulsivo. Yo soy así. A mí me cuesta controlarme. Y cuando te defines desde ahí, cada impulso deja de ser un evento y se convierte en una prueba de quién eres. Y eso pesa muchísimo. Porque ya no estás entrenando una habilidad, estás defendiendo o atacando una identidad. Aquí es donde el autocontrol se vuelve frágil. Porque si cedes, no solo cediste, confirmaste que eres débil. Y si resistes, no solo resististe, demostraste que vales. Ese vaivén es agotador. La sexta forma real de entrenar tu autocontrol diario es despersonalizar el impulso. Dejar de vivirlo como esto soy yo y empezar a vivirlo como esto está ocurriendo en mí. Parece un matiz mínimo, pero cambia todo. Cuando un impulso aparece y tú piensas esto soy yo otra vez, el cuerpo entra en tensión. Aparece vergüenza, culpa anticipada, autoataque. Y desde ahí es muy difícil elegir con claridad. El sistema nervioso ya está activado. En cambio, cuando puedes decirte internamente ok, aquí hay un impulso, sin dramatizarlo, sin cargarlo de significado personal, algo se regula. El impulso sigue ahí, pero ya no te define. Y solo cuando no te define, puedes trabajar con él. Esto es clave. El autocontrol no se fortalece cuando luchas contra lo que sientes, se fortalece cuando dejas de identificarte completamente con ello. El impulso no es una orden. No es una verdad. No es una identidad. Es una activación pasajera del sistema nervioso.
Y el entrenamiento aquí consiste en observar esa activación sin convertirla en una historia sobre ti. Esto no se hace desde la frialdad. Se hace desde la madurez. Porque decir esto no soy yo no es negarte, es ampliarte. Es recordar que eres más grande que una emoción, más amplio que un deseo momentáneo, más profundo que una reacción automática. Y aquí aparece algo muy poderoso. Cuando dejas de personalizar el impulso, baja la urgencia. La urgencia se alimenta del drama interno. De la idea de que si no hago esto ahora, algo terrible pasa. De la sensación de que esto me define. Cuando eso cae, el impulso pierde intensidad. No desaparece, pero deja de gritar. Y ese cambio es entrenable. Empieza en cómo nombras lo que ocurre dentro. No soy ansioso, sino hay ansiedad ahora. No soy débil, sino hay un deseo fuerte. No siempre hago lo mismo, sino apareció este patrón. Ese lenguaje no es cosmético. Es regulador. Porque el cerebro responde distinto cuando no se siente atacado. Aquí muchas personas se resisten, porque creen que si no se juzgan, se van a permitir todo. Pero de nuevo ocurre lo contrario. Cuando te observas sin juicio, tienes más margen para elegir. El juicio estrecha. La observación amplía. Y el autocontrol necesita amplitud. Aquí es donde el entrenamiento se vuelve más fino. Ya no se trata solo de resistir o pausar, sino de relacionarte de otra forma con lo que aparece en ti. Y esa relación se nota con el tiempo. Empiezas a sentir menos vergüenza por tus impulsos. Menos dramatismo. Menos autoataque. Y curiosamente, menos necesidad de actuar. Porque gran parte del impulso se intensifica precisamente por la lucha interna. Por la tensión de no debería sentir esto. Cuando esa tensión baja, el impulso también baja. Y aquí ocurre algo muy importante. El autocontrol empieza a sentirse más humano. No como una vigilancia constante. No como una pelea interminable. Sino como una capacidad de estar contigo incluso cuando no te gusta lo que sientes. Eso es autocontrol emocional. No controlar lo que aparece, sino controlar cómo te relacionas con ello. Y esa es una habilidad profundamente liberadora. Porque cuando dejas de verte como el que falla o el que lucha, empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a gobernarse. No a castigarse. No a corregirse a golpes. Gobernarse con presencia. Aquí quiero que notes algo sutil. Cuanto más separas tu identidad de tus impulsos, más estable se vuelve tu autoestima. Ya no sube y baja con cada decisión. Ya no depende de haber sido fuerte o débil ese día. Y una autoestima más estable facilita el autocontrol. No porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no necesitas probar nada. El entrenamiento aquí es silencioso, pero profundo. Dejar de convertir cada impulso en un juicio sobre quién eres. Eso no te quita responsabilidad. Te da más. Porque ahora puedes responder en lugar de reaccionar. Más adelante vamos a integrar todo esto con el sentido a largo plazo, con cómo sostener el autocontrol cuando la vida se vuelve caótica, emocional o incierta. Pero antes de avanzar, quiero que te quedes con esta verdad simple, pero poderosa. No entrenas autocontrol convirtiéndote en alguien que no siente. Lo entrenas convirtiéndote en alguien que puede sentir sin perderse. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo muy profundo se ordena. Ya no necesitas pelear contigo para gobernarte. Te vuelves, poco a poco, alguien habitable para ti mismo. Hay un punto del entrenamiento del autocontrol que casi nadie anticipa, y por eso sorprende tanto cuando aparece. Empiezas a notar que no solo se trata de lo que haces, sino de lo que eliges no hacer. No reaccionar, no explicar, no justificar, no responder de inmediato, no aliviarte rápido. Y ese no hacer es profundamente incómodo para una mente entrenada en la acción constante. Porque estamos acostumbrados a sentir que si no hacemos algo, estamos perdiendo el control. Pero en el autocontrol real ocurre lo contrario. Muchas veces, el verdadero control está en no moverte. Aquí entra la séptima forma real de entrenar tu autocontrol diario: aprender a sostener el vacío entre el impulso y la acción sin llenarlo. Ese vacío es el espacio donde más se abandona la gente. Porque no hay estímulo. No hay alivio. No hay recompensa inmediata. Solo hay sensación. Sensación de incomodidad. Sensación de inquietud. Sensación de algo falta. Y como no estamos entrenados para habitar ese espacio, corremos a llenarlo con cualquier cosa. Una distracción. Una decisión impulsiva. Una respuesta automática. Algo que nos devuelva la sensación de control. Pero ese llenado rápido es justo lo que debilita el autocontrol. Porque le enseña al cerebro que cada vez que aparece incomodidad, hay que taparla. Y eso crea dependencia. Dependencia a estímulos, a hábitos, a impulsos,
a reacciones. Entrenar autocontrol aquí no es eliminar ese vacío. Es quedarte un poco más en él. No heroicamente. No forzadamente. Un poco más. Unos segundos más antes de responder. Unos minutos más antes de distraerte. Un rato más antes de buscar alivio. Eso no parece entrenamiento. Pero lo es. Porque ese vacío es donde se reconfigura tu sistema nervioso. Ahí el cuerpo aprende algo nuevo, que puede tolerar la incomodidad sin colapsar. Que no pasa nada terrible si no actúas de inmediato. Que la urgencia baja sola si no la alimentas. Y esto es clave. La urgencia casi nunca dura tanto como crees. Lo que la hace durar es tu atención obsesiva y tu acción rápida. Cuando no haces nada, la urgencia sube y luego baja. Pero casi nadie llega a ver esa bajada, porque actúan antes. Por eso el entrenamiento aquí requiere curiosidad, no fuerza. Curiosidad por ver qué pasa si no haces nada por un momento. Curiosidad por observar cómo el impulso cambia, se transforma, se debilita, se va. Ese observar es autocontrol puro. No es pasividad. No es resignación. Es presencia activa sin acción inmediata. Y eso es extremadamente poderoso. Aquí aparece algo que cambia la relación contigo. Empiezas a darte cuenta de que no todo impulso necesita una respuesta. No todo pensamiento necesita una conclusión. No toda emoción necesita una acción. Y ese descubrimiento reduce muchísimo la carga mental. Porque dejas de sentir que tienes que gestionar todo el tiempo. Dejas de vivir como si cada sensación fuera una emergencia. Y eso te libera energía. Energía que antes se iba en reaccionar. En justificar. En corregir. En pelear contigo. Esa energía empieza a estar disponible para elegir mejor cuando sí importa. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando entrenas esta capacidad de no llenar el vacío, empiezas a notar que muchas de las cosas que creías que necesitabas en realidad solo eran intentos de escapar de ese espacio incómodo. No necesitabas tanto el estímulo. No necesitabas tanto la distracción. No necesitabas tanto el alivio inmediato. Necesitabas no sentirte solo contigo. Y cuando aprendes a estar ahí, aunque sea un poco, algo se integra. Este entrenamiento también tiene un efecto profundo sobre la ansiedad. Porque la ansiedad se alimenta de anticipación y acción rápida. Cuando te quedas en el presente sin actuar, la ansiedad pierde su combustible principal. No se va de golpe. Pero deja de escalar. Y eso cambia radicalmente tu experiencia interna. Aquí muchas personas se asustan, porque confunden no actuar con perder oportunidades, con dejar pasar cosas importantes. Pero el autocontrol no te vuelve pasivo. Te vuelve selectivo. Te enseña a distinguir entre lo que requiere acción y lo que solo requiere presencia. Y esa distinción es una forma muy alta de inteligencia emocional. No reaccionar no es callarte. No responder no es someterte. No aliviarte no es castigarte. Es darte tiempo para elegir desde un lugar más estable. Y cuando empiezas a vivir así, incluso en cosas pequeñas, algo se ordena en tu interior. Ya no sientes que tu vida te arrastra. Sientes que estás dentro, sosteniendo el timón, aunque el mar esté movido. No perfecto. No siempre. Pero real. Y eso se siente. Más adelante vamos a cerrar todo este recorrido integrando cómo sostener este autocontrol cuando fallas, cuando la vida se vuelve caótica, cuando las emociones son intensas, y cómo convertir todo esto en una práctica cotidiana sin rigidez ni culpa. Pero antes de avanzar, deja que esta idea se asiente, no como concepto, sino como experiencia posible. El autocontrol no siempre se demuestra haciendo algo. Muchas veces se demuestra quedándote donde estás sin huir. Y cuando aprendes a hacer eso, aunque sea por momentos, algo muy profundo cambia. Ya no necesitas correr para sentir que tienes control. Empiezas a descubrir que el control más sólido es el que no hace ruido. Hay una etapa del entrenamiento del autocontrol que suele marcar un antes y un después, porque toca algo muy sensible. ¿Qué haces contigo cuando fallas? No cuando todo sale bien. No cuando te sientes fuerte. Sino justo después de ceder, de reaccionar, de volver a un patrón que querías cambiar. Ahí es donde la mayoría de las personas pierde todo lo que había entrenado. No porque el fallo sea grave, sino porque la respuesta al fallo suele ser destructiva. Autoataque, vergüenza, desprecio interno. Promesas exageradas para compensar. Y ese ciclo es uno de los mayores enemigos del autocontrol sostenido. Por eso la octava forma real de entrenar tu autocontrol diario no tiene que ver con evitar fallar, sino con aprender a volver a ti sin violencia interna. Esto es crucial. Porque el autocontrol no se construye en una línea recta. Se construye en espiral. Con avances, retrocesos, ajustes. Y la forma en que atraviesas los retrocesos determina si el entrenamiento se consolida o se rompe.
Cada vez que fallas y te atacas, tu sistema nervioso aprende algo muy claro: fallar es peligroso. Y cuando fallar es peligroso, el cuerpo entra en defensa. Se tensa, se acelera, se vuelve más impulsivo. Es decir, el autoataque debilita el autocontrol. En cambio, cuando fallas y puedes decirte algo como: ok, aquí cedí, ¿qué pasó justo antes? Algo completamente distinto ocurre. No te relajas por permisividad, te regulas por comprensión. Y la regulación es la base del autocontrol. Aquí hay una verdad que cuesta aceptar, pero cambia todo. No es el fallo lo que te saca del camino, es la narrativa que construyes después del fallo. Si la narrativa es soy un desastre, entrenas desesperanza. Si la narrativa es nunca voy a cambiar, entrenas resignación. Si la narrativa es ya arruiné todo, entrenas impulsividad. Pero si la narrativa es esto es información, entrenas aprendizaje. El cerebro aprende de la observación, no del castigo. Por eso el entrenamiento aquí es radicalmente distinto a lo que te enseñaron. No se trata de endurecerte después de fallar, sino de mantener firmeza sin crueldad. Firmeza es no justificarte. Crueldad es atacarte. Puedes decirte: no me gustó esta elección y no quiero repetirla, sin decirte soy un fracaso. Esa diferencia es enorme. Y aquí ocurre algo muy poderoso. Cuando tu sistema interno sabe que no va a ser castigado si falla, se atreve más a sostener la incomodidad la próxima vez. Porque no está luchando también contra el miedo al autoataque. Eso hace que el autocontrol sea más sostenible. Muchas personas creen que si se tratan con dureza van a cambiar más rápido. Pero lo que ocurre es lo contrario. Se vuelven más reactivas, más impulsivas, más cansadas. El autocontrol no florece en un ambiente interno hostil. Florece en un ambiente interno firme, pero seguro. Aquí aparece otro matiz importante. Entrenar autocontrol también implica renunciar a la fantasía de control absoluto. Aceptar que habrá días malos, momentos de debilidad, contextos difíciles, y que eso no invalida el proceso. Cuando sueltas la exigencia de perfección, el autocontrol deja de sentirse como una prueba constante y empieza a sentirse como una práctica viva. No siempre igual, no siempre fuerte, pero presente. Y eso cambia la relación contigo. Empiezas a confiar en que, incluso si hoy no fue como querías, mañana puedes volver a elegir. No desde la culpa, sino desde la experiencia. Esa confianza reduce la ansiedad anticipatoria. Ya no vives con miedo a fallar, porque sabes que puedes sostenerte después. Y sostenerte después es parte del entrenamiento. Aquí hay algo que suele pasar desapercibido. Cada vez que vuelves a ti con calma después de un fallo, estás entrenando autocontrol emocional. Estás aprendiendo a no reaccionar de forma impulsiva ante tu propia frustración. Eso es enorme. Porque muchas conductas impulsivas no nacen del deseo original, sino del malestar de haberte decepcionado. Comes de más porque ya fallaste. Te distraes más porque ya da igual. Reaccionas peor porque ya la arruinaste. Ese efecto bola de nieve no tiene que ver con falta de autocontrol inicial, sino con una mala relación con el error. Cambiar eso cambia todo. Y aquí quiero que te quedes con algo muy concreto, muy aplicable, muy real. Cuando falles, no intentes arreglarlo todo. No prometas. No te castigues. No te sobrecompenses. Solo observa. Observa qué te activó. Observa qué sentías. Observa qué contexto te debilitó. Eso ya es entrenamiento. Porque la próxima vez, aunque sea mínimamente, tendrás más conciencia. Y la conciencia es el primer freno del automatismo. Más adelante vamos a cerrar todo este recorrido integrando cómo vivir el autocontrol no como restricción, sino como una forma cotidiana de libertad interna, y cómo sostenerlo en el tiempo sin convertirlo en una carga. Pero antes de llegar ahí, deja que esta verdad se asiente sin resistencia. El autocontrol no se rompe cuando fallas. Se rompe cuando te abandonas después de fallar. Y cada vez que eliges no abandonarte, aunque no hayas elegido bien antes, estás entrenando algo profundamente poderoso, la capacidad de volver a ti sin violencia. Eso, en la vida real, es una de las formas más maduras de fortaleza mental que existen. Hay un punto final en este entrenamiento que no se siente como una meta alcanzada, sino como un cambio interno silencioso. No te despiertas un día sintiendo que ya tienes autocontrol. Lo que notas es otra cosa. Ya no te pierdes tan fácil. Siguen apareciendo impulsos. Siguen existiendo días difíciles. Siguen existiendo ganas de huir, de reaccionar, de aliviarte rápido. Pero algo es distinto. Ya no te arrastran igual. Ya no te gobiernan por completo. Ya no decides siempre desde el cansancio o la urgencia. Y eso, aunque no haga ruido, es enorme.
Porque el autocontrol real no se manifiesta como rigidez, sino como presencia sostenida. Presencia cuando el cuerpo se activa. Presencia cuando la mente negocia. Presencia cuando la emoción empuja. No para anular nada de eso, sino para no desaparecer dentro de ello. Ahí es donde el entrenamiento mental deja de ser una técnica y se vuelve una forma de vivir. Vivir sabiendo que no todo lo que sientes requiere acción inmediata. Vivir entendiendo que no todo impulso es una orden. Vivir confiando en que puedes sostener incomodidad sin traicionarte. Eso es autocontrol maduro. No el que se impone desde la fuerza, sino el que se construye desde la relación contigo. Cuando miras todo este recorrido, te das cuenta de algo importante. Nunca se trató de controlar más. Se trató de abandonarte menos. De dejar de actuar automáticamente en contra de ti mismo. De dejar de usar el alivio inmediato como única estrategia para sobrevivir al día. El autocontrol que de verdad transforma no te quita placer, te devuelve elección. No te encierra, te amplía. No te vuelve duro, te vuelve estable. Y esa estabilidad se siente en el cuerpo. Se siente como menos ruido interno. Como menos culpa constante. Como menos urgencia por huir. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contigo todo el tiempo. Empiezas a notar que puedes detenerte antes de decir algo que no quieres decir. Que puedes esperar antes de hacer algo que sabes que no te conviene. Que puedes atravesar un momento incómodo sin destruirte después. Eso es libertad cotidiana. No la libertad idealizada de hacer lo que quieras, sino la libertad real de no hacer siempre lo mismo. Y aquí hay algo muy importante que quiero que te lleves, sin adornos. El autocontrol no se entrena para convertirte en alguien perfecto. Se entrena para que, incluso en tus imperfecciones, puedas seguir eligiéndote. Porque elegirte no siempre es cómodo. Elegirte no siempre es placentero. Pero casi siempre es reparador. Cuando empiezas a vivir así, ocurre algo profundo. Tu autoestima deja de depender tanto de tus resultados y empieza a sostenerse en tu coherencia. Ya no te mides solo por lo que logras, sino por cómo te tratas cuando no logras. Y esa base es mucho más sólida. El autocontrol sostenido nace ahí. En saber que puedes fallar sin perderte. En saber que puedes sentir sin reaccionar. En saber que puedes esperar sin colapsar. No de golpe. No siempre. Pero cada vez más. Eso es entrenamiento mental real. Si este espacio te ayudó a entenderte mejor, a mirar tus impulsos con más claridad y menos juicio, cuídalo. Dale like no como aprobación externa, sino como un gesto interno de esto me importa. Suscríbete si quieres seguir profundizando en este tipo de conversaciones que no prometen atajos, pero sí honestidad. Y si conoces a alguien que vive peleando consigo mismo, compartir esto puede ser una forma silenciosa de acompañarlo. Y si te nace, deja un comentario. No para demostrar nada. Tal vez solo para decir esto me hizo sentido. A veces, nombrar eso también es autocontrol, elegir expresarte en lugar de actuar desde el impulso. Recuerda esto, incluso cuando tengas un mal día, incluso cuando sientas que retrocedes, el autocontrol no es ganar todas las batallas, es no rendirte en la relación contigo. Y cuando esa relación se vuelve más firme, más compasiva y más consciente, algo muy importante ocurre. Ya no necesitas controlarte tanto, porque empiezas a confiar. Confiar en que puedes sostenerte. Confiar en que puedes elegir. Confiar en que no estás a merced de cada impulso. Eso no te hace rígido. Te hace libre. Y esa libertad, construida en lo cotidiano, vale mucho más que cualquier explosión momentánea de fuerza de voluntad.